Amerizar un avión de pasajeros en mar abierto, a millas de distancia de tierra firme, es algo que muy pocos pilotos han intentado hacer. Tendríamos que enfrentar enormes olas, rescates largos, posibles tiburones y agua muy fría, así que aunque el amerizaje fuera exitoso, la supervivencia no estaría garantizada. Esto ya ha pasado antes en la historia, como en la primavera de 1970 con la poco conocida compañía charter estadounidense Overseas. National Airways, conocida como ONA, era una aerolínea enfocada en carga militar, contratos, vuelos charter y arrendamientos con otras aerolíneas. Y ya para 1970 operaban una flota compuesta por Douglas DC-8, DC-9, así como varios Lockheed Electra. Durante el año anterior, ONA había sido contactada con una propuesta de acuerdo de arrendamiento por parte de ALM, Antillian Airlines, que en ese momento era una filial de la holandesa KLM y la aerolínea de bandera de las Antillas neerlandesas. ALM operaba una red de rutas que conectaba varias islas del Caribe bajo control neerlandés, incluyendo Aruba, Curazao y Saint Martin. Pero ahora también buscaban expandirse agregando un vuelo directo entre San Martín y la ciudad de Nueva York, utilizando una aeronave arrendada de ONA. San Martín es una pequeña isla caribeña ubicada a unos 270 kilómetros al este de Puerto Rico, que es notable por estar dividida casi en partes iguales entre Francia y los Países Bajos. La isla cuenta con el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana en el lado neerlandés. Probablemente lo conozcas por videos virales de personas intentando resistir el chorro de los motores a reacción en Playa Majo, lo cual no es algo que yo recomiende. Actualmente el Aeropuerto Princesa Juliana recibe aviones tan grandes como los Boeing 747. En 1970 el aeropuerto era menos desarrollado y la pista tenía solo 5.249 pies de largo con agua en ambos extremos. Era muy corta para los DC-8 de 4 motores de ONA, pero el director de ONA convenció a ALM de que los vuelos a Nueva York podían hacerse con sus DC-9 de 2 motores. Ahora bien, usando un DC-9, esta ruta era técnicamente posible, pero en la práctica resultaba bastante complicada. Verás, aunque un DC-9 podía aterrizar sin problema en la corta pista de Saint Martin, la mayoría de los modelos no tenía suficiente alcance para volar sin escalas entre allí y Nueva York, a menos que fueran muy livianos en cuanto a carga. El único DC-9 de ONA capaz de hacer ese viaje sin escalas con suficientes pasajeros era el DC-933 de la compañía, con el alcance extra necesario para cumplir los requisitos legales. Así que dicho y hecho, ONA y ALM iniciaron el servicio con esa aeronave bajo un contrato de arrendamiento húmedo parcial, donde ONA proporcionaría la aeronave y la tripulación de vuelo, mientras que ALM proporcionaba la tripulación de cabina y se encargaba de la venta de boletos. Pero hubo bastantes problemas con este acuerdo desde el principio. Un problema clave era que un vuelo directo entre Nueva York y Saint Martin no podía operar legalmente con una aeronave bimotor, porque las reglas de operaciones extendidas para aviones bimotores o ETOPS aún no existían en ese entonces. En cambio, en 1970 las aeronaves con 2 motores tenían que permanecer dentro de 1 hora de tiempo de vuelo con un solo motor desde un aeropuerto adecuado en caso de una falla de motor. En esta ruta solo había un tramo corto donde el aeropuerto más cercano estaba a poco más de 1 hora. Como resultado, la FAA inicialmente decidió no aprobar los vuelos propuestos, lo cual fue un gran problema tanto para ONA como para ALM, ya que ya habían comenzado a anunciar el servicio. La FAA propuso que los vuelos se realizaran vía las Bahamas para mantenerse más cerca de tierra. Pero esto también haría el viaje mucho más largo, obligando a los vuelos a detenerse para cargar combustible en el camino. Y si hacían eso, ONI perdería dinero en los vuelos, y ya estaban perdiendo dinero en general. Eso no era opción para ellos, pero días antes de que los vuelos comenzaran, McDonnell Douglas vino al rescate de ONA al publicar un nuevo procedimiento de descenso con un solo motor que extendía el alcance de 1 hora. Solo lo necesario para cubrir el hueco en la ruta original. Esto significó que la FAA finalmente aprobó estos vuelos sin escalas, pero eso no resolvió todos los problemas. El DC-933 solo podía hacer ese viaje sin escalas si las condiciones eran perfectas. Así que si había algún retraso en ruta debido al clima o al tráfico, el contrato permitía que los vuelos hicieran escala en Bermudas para repostar combustible. Así que el plan pasó a ser volar desde Nueva York, generalmente hacia Bermudas.
y luego, antes de cruzar la isla, los pilotos evaluarían si podían llegar a San Martín con el margen de combustible requerido y si podían, entonces simplemente podían continuar directamente hacia el destino sin hacer una escala para repostar combustible. Era complicado, pero por un milagro, la ruta de Nueva York a San Martín inició según lo previsto en enero de 1970. Poco después, la FAA amenazó nuevamente con suspender los vuelos, ahora por una disputa sobre los asientos en la cabina del DC-9. Verás, en los primeros días de los vuelos transoceánicos se empleaban navegantes para calcular el rumbo de la aeronave mientras estaban fuera del alcance de las ayudas de navegación terrestres sobre el océano, y para 1970 los navegantes estaban volviéndose rápidamente obsoletos. Pero ONA todavía tenía un contrato con el sindicato de navegantes que duraba hasta 1971. Y bajo ese contrato, cualquier vuelo que saliera del alcance de las ayudas de navegación terrestres debía llevar un navegante a bordo. Y un tramo muy breve de esta ruta cumplía con esos criterios. Así que ONA estaba obligada a proporcionar un navegante calificado. ONA ya había arreglado que los pilotos cruzaran ese tramo usando el nuevo equipo de navegación Long Range Navigation C. Así que en realidad no había nada que ese navegante tuviera que hacer, pero aún así tenía que estar ahí. El DC-9 obviamente fue diseñado para tener solo una tripulación de cabina de 2 personas, no de 3. Así que el navegante tenía que sentarse en el pequeño e incómodo asiento auxiliar durante las 3 horas y media de vuelo hacia abajo y luego de regreso, desde Saint Martin. Poco después de iniciar el servicio, la FAA envió a un inspector para acompañar un vuelo y hacer una revisión operativa rutinaria. Pero como el asiento auxiliar no estaba disponible, los pilotos le dijeron al inspector que ahora se sentara en la cabina de pasajeros en su lugar. Esto no era aceptable para la FAA, ya que su objetivo principal era monitorear los procedimientos de la tripulación de vuelo. La FAA amenazó con suspender los vuelos de inmediato. Organización Nacional de Aviación tuvo que acordar rápidamente con el sindicato de navegantes, permitiendo que los inspectores de la FAA usaran el asiento de observador cuando lo pidieran. Esto suena casi cómico ahora, pero representó problemas reales para Organización Nacional de Aviación y, como veremos pronto, no sería el último problema que tendrían con la FAA respecto a esta ruta en particular. Así que, a estas alturas, está bastante claro que Organización Nacional de Aviación estaba en la cuerda floja con la FAA por múltiples razones. En abril de 1970 se sumó otra razón cuando un vuelo a Saint Martin aterrizó con menos combustible del mínimo requerido, mientras un inspector de la FAA iba a bordo. Y para entender por qué eso es tan significativo para esta historia, necesitamos hablar sobre cómo normalmente se calculaba el combustible requerido. Cada vuelo debía despegar con suficiente combustible para rodar, llegar al destino, realizar una aproximación frustrada y volar al aeropuerto alterno más lejano. Luego mantenerse en espera durante 30 minutos a 1500 pies. Eso es algo conocido como la reserva final, y luego aterrizar con una reserva adicional igual al 10% del combustible del viaje en ruta, conocida como combustible de contingencia. La idea era que los vuelos aterrizaran en un destino con al menos 30 minutos de espera y combustible para el aeropuerto alterno en los tanques. Si durante la ruta la tripulación de vuelo calculaba que probablemente aterrizarían con menos combustible que eso, entonces deberían considerar desviarse a un aeropuerto alterno de manera preventiva, a menos que se pudiera garantizar prácticamente un aterrizaje exitoso en el destino. En abril de 1970, un vuelo aterrizó en Saint Martin con solo 3.400 libras de combustible, mucho menos que la reserva requerida y el combustible para el aeropuerto alterno. Los inspectores revisaron la planificación del vuelo, lo que llevó a que la FAA estableciera nuevos requisitos mínimos de combustible para el servicio de ONAS de Nueva York a Saint Martin. En su boletín, la FAA estipuló que el combustible esperado al llegar para estos vuelos no debe ser menor a 7.000 libras. Y ese boletín que crearon fue distribuido a todo el personal de ONA el 1 de mayo de 1970, justo un día antes de los eventos de esta historia. Así que, el 2 de mayo, una tripulación de vuelo de ONA llegó al Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York para operar el vuelo hacia Saint Martin. Al mando estaba un capitán de 37 años con 12.000 horas de vuelo, incluyendo 1.700 en el DC-9, y tenía un historial personal bastante peculiar. Él y el director general de ONA eran viejos compañeros de la Fuerza Aérea. En 1967, el director general le ofreció al capitán ser jefe de pilotos de la flota DC-9 de Organización Nacional de Aviación y él aceptó. Se consideraba un aviador tradicional de cuerno de mando y timón
que evitaba usar el piloto automático porque creía que lo haría flojo. Y también era conocido por ser estricto con los aprendices, algo de lo que estaba muy orgulloso, que repetidamente iba por ahí refiriéndose a sí mismo como un asesino de cara angelical. 4 meses tras ser nombrado piloto jefe del DC-9, llevó a varios policías en entrenamiento a un paseo mientras la aeronave estaba fuera para prácticas. Por esa misma época, un cadete al que el capitán evaluó mal lo acusó de dejar que una chica se sentara en el asiento del copiloto durante un vuelo. Como resultado de esas acusaciones, se vio obligado a renunciar a su puesto de piloto jefe, aunque continuó trabajando como instructor. Más tarde le asignarían un aprendiz que resultaría ser el primer oficial del vuelo que estamos a punto de cubrir. El capitán sintió en el entrenamiento que las habilidades del primer oficial eran muy débiles para aprobar el vuelo de prueba, pero aún así envió al primer oficial con otro instructor para una segunda opinión, y ese instructor terminó aprobándolo. Pero aún así, ONEA decidió despedirlo igualmente pese a todo lo ocurrido. El primer oficial entonces apeló argumentando que su periodo de prueba había terminado con su vuelo de verificación aprobado, por lo que no estaba sujeto a despido discrecional. Y eso en realidad funcionó, lo que provocó que lo reincorporaran de nuevo. Sin embargo, hay que decir que este primer oficial no era una persona muy segura de sí misma. En ese vuelo tenía unas 3.500 horas totales, incluidas 600 en el DC-9, pero salió de su entrenamiento tan afectado que de hecho pidió pasar un tiempo como observador antes de comenzar los vuelos regulares de línea, lo cual no es algo de lo que yo haya escuchado antes. Ahora, por alguna razón, la aerolínea realmente le concedió esto. Pero a finales de abril le dijeron que había sido asignado como primer oficial en el vuelo del 2 de mayo hacia San Martín. El primer oficial se opuso diciendo que nunca había volado internacionalmente, no tenía entrenamiento en los procedimientos de San Martín ni experiencia con el sistema Long Range Navigation C. Pero es igualmente probable que simplemente no quisiera volar con el capitán, quien anteriormente había sido muy duro con él. En cualquier caso, sus protestas no funcionaron y por lo tanto se presentó esa mañana en el aeropuerto JFK junto al capitán y el navegador. El navegador tenía experiencia, pero no recibió entrenamiento específico en el DC-9. Y como mencioné antes, no tenía deberes formales en este vuelo, excepto cumplir con la obligación contractual de simplemente estar presente. Además de los 3 tripulantes de vuelo, había 3 sobrecargos, uno principal y una en la parte delantera, más otro en la trasera. Los 3 sobrecargos trabajaban en ALM en Aruba y Curazao y ya habían recibido capacitación sobre las diferencias en el equipo de emergencia entre los DC-9 de ONEA y ALM. En esos días no había capacitación en gestión de recursos de la tripulación para la comunicación entre pilotos y sobrecargos, así que no practicaban en ONAs. Los procedimientos de coordinación de emergencia que vale la pena recordar. Sin embargo, junto a los 6 tripulantes, 57 pasajeros abordaron el vuelo, sumando 63 personas a bordo. Mientras los pasajeros abordaban, la tripulación calculaba el combustible necesario para el vuelo. El capitán acababa de recoger ese nuevo boletín de requisitos de combustible de su buzón esa misma mañana y lo había leído poco antes del vuelo, además del nuevo mínimo de combustible de llegada impuesto por la FAA de 7,000 libras. El boletín también incorporaba los resultados de un estudio de consumo de combustible de Douglas que imponía un aumento adicional del 10% en el consumo de combustible calculado en ruta. Ese aumento se debió al hecho de que ONA había equipado sus DC-9 con asistencia de despegue por chorro, o cohetes J-2, para aumentar los pesos de carga permitidos al transportar carga desde aeropuertos calientes y de gran altitud. Las instalaciones de estos cohetes generaban resistencia extra, aumentando el consumo de combustible hasta un 10% más de lo previsto por las tablas de Douglas. Y como la aeronave del accidente era un DC-933CF, CF significa carguero convertible, tenía las instalaciones para cohetes J-2. Ahora, considerando esa penalización, el capitán calculó 21,000 libras de combustible para rodaje, despegue, vuelo a St. Martin y aterrizaje. Y luego añadió otras 2,100 libras para el 10% de combustible continuo, más 2,100 libras para desviarse al alterno designado en St. Thomas, así como 2,200 libras como reserva final para un total de 6,400 libras de combustible reservado.
Redondeó el número a 7.000 y lo sumó al combustible de viaje, dando un total de 28.000 libras requeridas. Como el peso de despegue no era un problema aquí, pidió a los encargados de combustible que llenaran los tanques completamente, lo que resultó en una cantidad final de combustible de 28.900 libras. Ahora, en mi opinión, esa era una cantidad perfectamente adecuada para llevar. Es poco probable que la mayoría de los pilotos llevara más combustible, salvo que esperaran retrasos o mal clima en el destino. Los pilotos recibieron un airmat que informaba lluvias y tormentas eléctricas dispersas a numerosas, techos de nubes bajo 1.000 pies y visibilidad menor a 2 millas. En áreas localizadas a lo largo de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y las islas de Barlovento del Norte, incluyendo San Martín, esto era solo un poco peor que el clima típico de primavera en el Caribe. Así que el capitán probablemente no vio esto como un gran problema, especialmente porque se suponía que las malas condiciones serían bastante localizadas. Esto significaba que tras decidir y completar el abastecimiento de combustible, los pilotos continuaron y terminaron los preparativos previos al vuelo, planeando una salida normal. El registro técnico no tenía fallas, pero los pilotos notaron que el micrófono de la cabina para el sistema de altavoces no estaba funcionando en ese momento. El sistema de altavoces no era un elemento obligatorio, así que los pilotos simplemente lo anotaron en el registro técnico y continuaron con la expectativa de que esto se arreglaría más adelante. Pero esto pronto terminaría teniendo consecuencias bastante graves. Finalmente, después de abordar a todos los pasajeros y cargar el equipaje, la aeronave se retiró de la puerta a las 11:02, operando como vuelo 980 de ALM Aerolíneas Antillanas, con el capitán actuando como piloto al mando y el primer oficial como piloto de monitoreo. Rodaron hacia la pista como de costumbre y pronto realizaron un despegue estándar, ascendiendo hacia el aire fresco de primavera sobre la ciudad de Nueva York. En sus cálculos de combustible, el capitán asumió una altitud de crucero de 29.000 pies y velocidad Mach 0.78 para la primera mitad del vuelo. Después se configuró el crucero de largo alcance para la segunda mitad. Es un ajuste que equilibra velocidad y consumo de combustible para lograr el alcance óptimo. Esto es importante porque las aeronaves a reacción consumen menos combustible a mayores altitudes. Y de hecho, la ganancia de eficiencia es tan grande que supera sustancialmente el combustible extra requerido para llegar a esa altitud en primer lugar. Por eso los pilotos de reactores buscan ascender lo más posible, incluso en vuelos cortos. De todos modos, mientras el vuelo 980 continuaba hacia el sureste cruzando el Océano Atlántico, los pilotos inicialmente siguieron su plan de vuelo y no se notó nada fuera de lo común. La tasa de consumo coincidía con sus cálculos. Así que en el punto de decisión a la altura de Bermudas, la tripulación decidió mantener un rumbo directo hacia San Martín sin detenerse a cargar más combustible. Pero durante las siguientes horas, las suposiciones en el plan de vuelo pronto empezaron a variar un poco. Se estaban formando tormentas eléctricas a lo largo de su ruta, por lo que los pilotos se vieron obligados a desviarse del clima mientras avanzaban hacia el sur, y también experimentaron algo de turbulencia ligera. El capitán descendió del nivel de vuelo 290 al 270 y redujo a Mach .74 buscando aire más suave. Luego descendieron al nivel de vuelo 250 y redujeron velocidad a Mach .72. Además, en un intento de reducir la turbulencia, aunque realmente no veo por qué desacelerar por debajo de la velocidad de penetración de turbulencia, habría sido de alguna utilidad. Estas desviaciones causaron que el avión consumiera más combustible de lo previsto y retrasaran su llegada de las 14:42 a las 15:00. El capitán estimó que aterrizarían con 6.000 libras de combustible restantes, habiendo utilizado casi todo el combustible continuo de 2.100 libras. Pero claro, este tipo de situaciones es precisamente para lo que sirve ese combustible continuo en ruta. Poco después de cruzar la intersección Guava, a 211 millas al norte de San Martín, el vuelo 980 se puso en contacto con el Centro Regional de Controladores Aéreos en San Juan, Puerto Rico, que les autorizó a descender a 10.000 pies. San Juan informó que la última observación meteorológica del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana estaba por debajo de los mínimos de aproximación. Debido a que la pista del aeropuerto se extendía hacia el agua en ambos extremos, no había lugar para instalar un sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, y de hecho aún hoy no tiene uno. Hoy en día, las aeronaves,
usan sistema de posicionamiento global para aproximaciones por instrumentos, pero en 1970 solo había un procedimiento no preciso y difícil. Esto se basaba en una radiobaliza no direccional o NDB ubicada a 600 metros al sur del umbral de la pista 09 y el procedimiento indicaba que la tripulación debía iniciar primero sobre el NDB, alinearse en rumbo 285 grados y luego invertir a la izquierda para tomar rumbo 105 grados de regreso al NDB, mientras también descendían hasta la altitud mínima de descenso de 600 pies. Si la pista era visible antes del punto de aproximación frustrada, los pilotos debían alinearse visualmente con ella, que estaba un poco a la izquierda, por lo que la aproximación también se desplazaba respecto a la línea central. Por esto, la aproximación exigía una base de nubes de al menos 600 pies y 2 millas de visibilidad. Al oír que el clima estaba bajo los mínimos, el capitán del vuelo 980 inmediatamente concluyó que la aproximación no podía completarse y decidió desviar el vuelo a San Juan para esperar a que mejorara el clima. Luego de poner la aeronave rumbo oeste, alejándose de St. Martin, llamó a la torre de Princess Juliana a través de radio alta frecuencia para obtener más información sobre la situación meteorológica y verificar qué tan mala era realmente. Ahora, la torre respondió que antes informaron a San Juan que las condiciones eran malas, pero ahora mejoraron un poco. Nubes fragmentadas a 1000 pies y visibilidad de 4 a 5 millas con lluvia continua. La tripulación requirió varios intentos para comprender el informe sobre la conexión HF inestable y casi interrumpida. Pero cuando finalmente lo entendieron, el capitán concluyó que el clima estaba mejorando y que por lo tanto se podía intentar un aterrizaje. Así que cambió a Control San Juan y solicitó autorización para regresar a St. Martin, la cual también fue concedida. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y hablar un poco sobre la toma de decisiones estratégicas. En este punto, el capitán tuvo que considerar varios factores diferentes, incluyendo el consumo de combustible que ya era mayor de lo esperado. Llevaban varios minutos volando lejos de St. Martin, quemando más combustible, y que la torre de Princess Juliana seguía reportando lluvia continua. El pronóstico solo mencionó zonas localizadas de baja visibilidad, así que probablemente habría sentido que las posibilidades de un aterrizaje exitoso eran bastante altas si la tormenta ya se estaba alejando del campo. Así que la pregunta sería entonces si era seguro volar de regreso a San Martín. Posiblemente realizar una aproximación frustrada y luego volar a su aeropuerto alterno en San Tomás, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Para ese punto, solo les quedaban 5.800 libras de combustible, mientras que el desvío hacia St. Thomas requeriría alrededor de 2.100. Y el capitán sabía que idealmente debería aterrizar en el destino con no menos de 4.003 libras restantes, es decir, el combustible de desvío más la reserva final. Si se proyectaba que aterrizaría con menos que eso, debería considerar seriamente desviarse de inmediato en lugar de intentar llegar al destino. Pero ¿recuerdas ese vuelo en abril, el que aterrizó en St. Martin con menos del combustible mínimo restante, lo que provocó esa investigación de la FAA? Pues resulta que el capitán de este vuelo era el mismo capitán que había volado en ese entonces también. Y para empeorar aún más las cosas, ni el primer oficial inexperto y poco asertivo ni el navegador estaban en posición de cuestionar sus decisiones, debido a la enorme diferencia de experiencia y antigüedad, y también porque el navegador ni siquiera estaba en la cabina en ese momento. Así que tal vez no sea una gran sorpresa que el capitán decidiera que podía lograrlo y, más importante aún, que nadie cuestionara su decisión. El capitán calculó que si la aproximación tenía éxito, deberían estar en tierra para las 15:05, con 4.400 libras de combustible restantes, lo que estaría apenas por encima del mínimo legal. Pero esa predicción asumía que les darían la ruta más directa hacia el punto de aproximación. Y en realidad el vuelo 980 terminó recibiendo vectores de demora en su lugar debido a algo de tráfico en el área. La mayoría de esos vectores volaron a solo 2.500 pies, quemando 800 libras más de combustible de lo que el capitán había previsto. El vuelo no recibió autorización de aproximación hasta las 15:15, 10 minutos después de lo que el capitán había calculado para aterrizar. Y en este punto probablemente debieron haberse desviado de inmediato a San Tomás, ya que ahora era evidente que aterrizarían con menos combustible del mínimo requerido para una desviación. En una situación así,
Solo debes comprometerte a tu destino si el clima claramente permitirá que aterrices. Y si intentaban esta aproximación pero luego no lograban aterrizar bien, entonces apenas tendrían suficiente combustible para llegar a San Tomás. Y ningún piloto quiere ponerse en ese tipo de situación. De hecho, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Pero este capitán aún así continuó, y la razón probablemente fue esa clásica afección que llamamos get-there-itis, ya sabes, desde la perspectiva del capitán. Las condiciones superaban los mínimos y el aterrizaje era probable. En ese caso, llegarían a su destino y todo el mundo estaría contento. Claro, si tuvieran que hacer una aproximación frustrada y desviarse, sería un momento incómodo y apretado, pero probablemente eso no sucedería. Y si aterrizaba en el destino, sería menos complicado y también ahorraría mucho combustible. Así es como el síndrome de llegar a toda costa te atrapa y engaña, llevándote a un túnel de malas decisiones. Actualmente a los pilotos se nos enseña a evitar esto con técnicas de gestión de amenazas y errores, anticipando riesgos como mayor consumo de combustible y fijando puntos claros de decisión, como niveles mínimos de combustible para desviarnos y un máximo de aproximaciones acordado. Esto es algo de lo que mi amigo Ben y yo hablamos mucho en nuestro podcast Capitán Hablando, que espero que ya hayas escuchado. Si no, aquí arriba hay un enlace. Ahora, otro factor realmente importante es el papel del piloto de monitoreo aquí, quien siempre debe actuar como la voz de la razón, sacando al piloto al mando de su prisa por llegar. Pero el primer oficial en este caso no parecía haber dicho mucho en absoluto, y ninguno de ellos hizo un análisis real de amenazas. Ahora, también hay que decir que lo que los pilotos tampoco sabían era que el informe meteorológico del aeropuerto Princesa Juliana en realidad no reflejaba las condiciones reales. Allá afuera, en aproximación. El último informe indicaba una base de nubes fragmentadas a 1000 pies, con una visibilidad de 2 a 3 millas. Pero esta lectura en realidad se tomó con referencia a las colinas al este del aeropuerto, mientras que la aproximación era desde el oeste porque no había referencias al suroeste del aeropuerto. Solo los controladores aéreos sobre el agua abierta no podían juzgar con precisión la visibilidad en esa dirección. Pero las personas que estaban en esa área en el momento de esta aproximación reportaron que una lluvia estaba estacionada a poca distancia del extremo de aproximación de la pista 09. La visibilidad local en esa zona era de media milla o hasta un cuarto de milla. Aún sin saber este hecho, el piloto pronto sobrevoló el NDB y comenzó a dirigirse hacia afuera mientras descendía a 600 pies. Siguiendo el procedimiento, configuraron la aeronave, seleccionaron flaps 25, bajaron el tren de aterrizaje y redujeron la velocidad a 140 nudos. El capitán entonces ejecutó el giro de entrada hacia la dirección general de la pista. Pero cuando salieron de la lluvia y vieron el aeropuerto, se dio cuenta de que se habían pasado de la línea central y que la pista ahora estaba demasiado lejos a su izquierda como para alinearse visualmente. En este punto, les quedaban alrededor de 3.800 libras de combustible, lo cual todavía era técnicamente suficiente para realizar la aproximación frustrada. Y volar a St. Thomas con un poco de combustible de sobra. Pero en lugar de tomar la decisión de desviarse, la tripulación de vuelo ni siquiera discutió esa posibilidad. En cambio, el capitán sintió que podría haber realizado la aproximación si tan solo hubiera mantenido la pista a la vista durante el viraje base. Así que decidió mantener 600 pies en la misma configuración y hacer un círculo cerrado a la izquierda al noroeste de la pista. La idea era que, al mantenerse cerca, podría mantener contacto visual con la pista, pero obviamente esto no era lo que el procedimiento de aproximación indicaba que debía hacer. Técnicamente tenía autorización para hacer esto, porque el controlador le había dado permiso para realizar cualquier maniobra que considerara necesaria. Pero para que conste, definitivamente hoy en día no se nos permitiría hacer esto. Ambas cosas, tanto porque no era una maniobra debidamente informada de antemano, como porque la probabilidad de éxito habría sido bastante baja. De todos modos, el capitán ahora ejecutó esa maniobra de giro cerrado, pero aún así no pudo mantener su avión fuera de la lluvia en el extremo de aproximación. Y como resultado de esto volvió a perder de vista el aeropuerto. Por segunda vez consecutiva, salió tarde del giro, con la pista muy lejos a su izquierda. Actualmente, la mayoría de las aerolíneas no permiten realizar 3 aproximaciones al mismo aeropuerto, salvo que la tercera sea casi segura de éxito. Pero esa norma solo se implementó precisamente por historias como esta. El capitán decidió intentar una tercera aproximación, pero esta vez
Su plan era volar en circuito con los flaps completamente extendidos a una velocidad de solo 130 nudos, en un intento de mantener el radio de giro aún más cerrado. Volar haciendo un segundo giro a la izquierda en configuración completa de aterrizaje aumentaría mucho el consumo de combustible por la resistencia. Eso realmente nunca se discutió. De hecho, el primer oficial parece haber sido poco más que un pasajero en este punto, y no hay registro de lo que pensaba el navegador. Así que el capitán simplemente ejecutó su giro sin ninguna protesta de sus compañeros de tripulación. Esta vez logró mantener la pista a la vista durante toda la maniobra. Pero debido a que había ejecutado este giro tan cerca del umbral, ahora ya no quedaba suficiente distancia para descender de 600 pies hasta la pista de manera estabilizada y segura. El capitán lo intentó de todos modos al principio, pero muy rápido se dio por vencido al darse cuenta de que el descenso tan pronunciado aumentaría su velocidad al punto de que probablemente se saldrían de la pista si intentaba aterrizar. Así que finalmente realizó una aproximación frustrada después de haber hecho 3 intentos fallidos de aterrizaje en tan solo 11 minutos. Los cálculos indicaron que debían tener unas 2.200 libras de combustible, apenas un poco más de las 2.100 necesarias para llegar a St. Thomas. Pero esa cifra suponía que la tripulación llegaría lo más alto posible. Usando los ajustes de potencia óptimos, y cualquier variable inesperada podría causar que el consumo real de combustible fuera mucho mayor. Lo cual es, por supuesto, la razón por la que no se supone que debamos llevar las cosas tan lejos en primer lugar. Así que ahora estaban en una emergencia total de combustible. Pero eso nunca se declaró oficialmente. En cambio, inmediatamente después de abandonar la tercera aproximación, el capitán llamó a la Torre Juliana para solicitar una desviación, y la torre simplemente les autorizó volar directamente hacia St. Thomas a 4.000 pies. Poco después, a las 15:31, el vuelo 980 fue transferido entonces al Centro de Control de Área de San Juan, donde les informaron que en breve se les asignaría una altitud mayor. Mientras tanto, los pilotos notaron que los indicadores de combustible marcaban valores erráticos entre 850 y más de 2.000 libras. Estas lecturas extrañas pudieron deberse a la condensación en las sondas y al vaivén del poco combustible restante en los tanques. Sin embargo, el capitán estaba seguro de que al menos quedaban 2.000 libras en los tanques. Esto, según cálculos posteriores, fue correcto. Las matemáticas del primer oficial lo confirmaron. El problema era, sin embargo, que esto aún no sería suficiente a menos que pudieran alcanzar la mayor altitud posible lo más rápido posible. Poco antes de las 15:33, el controlador de San Juan preguntó al vuelo 980 su altitud preferida. El capitán respondió, cualquiera más alta. Un minuto después, el controlador autorizó ascender a 12.000 pies y el capitán obedeció. Pero, curiosamente, utilizó una configuración de potencia más baja de lo que debería, aparentemente para ahorrar combustible, lo cual en realidad es lo opuesto a lo que se debe hacer en esta situación. Verás, necesitas tanto empuje como sea posible, porque el combustible que ahorras al llegar a una altitud mayor más rápido es mayor que el combustible que ahorras usando configuraciones bajas de potencia en los motores. Eso, por supuesto, era algo que él como instructor debía tener muy presente, pero probablemente ya empezabas a entrar en pánico en ese momento. Cabe señalar que los pilotos podían declarar emergencia de combustible en ese momento. Y de hecho, ya estaban en esa situación incluso antes, en cuanto se dieron cuenta de que iban a infringir la reserva final. En ese tiempo, los criterios para declarar una emergencia de combustible no eran tan claros como ahora. Básicamente, quedaba a discreción del piloto al mando. De todos modos, después de que el capitán inició el ascenso, el primer oficial preguntó a San Juan la distancia a St. Thomas y el controlador aéreo respondió que estaban a 92 millas al sureste del aeropuerto. Pero el capitán pudo darse cuenta de inmediato que St. Croix, otra de las Islas Vírgenes ubicada al sur de St. Thomas, estaría más cerca. Así que ahora llamó a los controladores aéreos y pidió la distancia hasta allí. En cambio, el controlador aéreo de San Juan respondió que estaban a 70 millas al noreste de St. Croix. El clima allí estaba nublado a 2.000 pies y 15 millas de visibilidad, por lo que el capitán decidió cambiar el rumbo hacia esa isla. En cambio, le indicó al primer oficial que buscara la carta de aproximación para St. Croix, pero se habían archivado incorrectamente en el folleto de cartas Jefferson, así que no pudo encontrarlas. Para entonces, el primer oficial inexperto probablemente presentaba lo que hoy llamamos incapacitación sutil.
Así que su reacción ante esta situación que se intensificaba fue básicamente quedarse paralizado. Esto hizo que el capitán tuviera que llamarlo varias veces para obtener respuesta. Esto hizo que el capitán asumiera más las comunicaciones por radio, hasta que básicamente estaba haciendo todo él solo, volando el avión, hablando con el controlador aéreo y tratando de planear la estrategia, con la tripulación de hoy. La capacitación en gestión de recursos ayuda a evitar la distribución desigual de tareas. Recuerden que estos muchachos aún no recibían ese tipo de capacitación. A estas alturas, aunque hubieran repartido bien la tarea, ya no importaba mucho. Debido al ascenso ineficiente del capitán, ahora habían consumido suficiente combustible como para dejar tanto St. Thomas como St. Croix fuera de su alcance. Y de hecho, el único aeropuerto que ahora seguía estando dentro del alcance era Saint-Martin, donde acababan de fallar 3 intentos de aterrizaje. Para su horror, al subir más de 7,000 pies, vieron que los indicadores marcaban solo 550 libras de combustible. Segundos después, se encendieron las luces amarillas de baja presión, advirtiendo a la tripulación que los motores pronto se apagarían por falta de combustible. Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que, a menos que ocurriera un milagro, se quedarían sin combustible en algún lugar sobre el agitado Mar Caribe. Ahora, cuando esa realidad los golpeó, el piloto llamó al sobrecargo a la cabina de mando y le informó que ahora tenían poco combustible y que podrían tener que amerizar la aeronave. El capitán usó la palabra podrían, lo que hizo que el sobrecargo pensara que la advertencia era solo preventiva y que serían informados si realmente debían amerizar. Por eso, el entrenamiento moderno de gestión de recursos de la tripulación, CRM, incorpora técnicas de coordinación y comunicación entre piloto y tripulación de cabina. Porque realmente no quieres que este tipo de malentendidos ocurran. Como resultado, el sobrecargo avisó a los pasajeros que se prepararan para un posible amerizaje, pero desconocía si tendrían tiempo o cuánto faltaba para que ocurriera. Sin esa información, el sobrecargo tomó una decisión sabia, que el paso más importante debía hacerse primero, que era poner a todos los pasajeros sus chalecos salvavidas. La tripulación inició rápido las demostraciones de chalecos salvavidas. Pero el proceso de ponerse los chalecos salvavidas resultó ser mucho más complicado de lo que esperaban. Varios pasajeros tuvieron dificultades para sacar los chalecos salvavidas de las bolsas bajo sus asientos, algunos no podían abrir las cubiertas de plástico y otros no sabían ajustar las correas de la cintura. También había 2 tipos diferentes de chalecos salvavidas a bordo, que usaban procedimientos de colocación ligeramente distintos, y eso claramente no ayudó. Para empeorar, algunos pasajeros creyeron que un amerizaje era improbable porque las preparaciones se describieron solo como precaución, así que no tomaron ninguna medida en absoluto. Y algunos incluso se levantaron de sus asientos y empezaron a deambular por la cabina, tomando fotos en lugar de prepararse. El navegador trató de ayudar al sobrecargo a mover la balsa salvavidas delantera, pero era tan pesada que necesitaron la ayuda de un pasajero. Para sacarla de su compartimiento dedicado, arriba, en la cabina de mando, el capitán ahora se enfrentaba a una decisión táctica aún más difícil. Verá, un amerizaje en el océano debe hacerse con mucho cuidado. La forma más inteligente es identificar la dirección de las olas y aterrizar en paralelo a la cresta, para evitar chocar de frente con una ola y que la aeronave se parta en 2. En cualquier amerizaje es mejor tocar el agua con la menor velocidad posible, tanto hacia adelante como vertical. Pero si ascendieron tan alto como pudieron antes de que se acabara el combustible y luego planearon sin motores en un intento de acercarse más a tierra, entonces tendrían que volar entre densas nubes cubiertas, solo con pequeños instrumentos de reserva para ayudarlos. Y para empeorar aún más las cosas, solo tendrían unos segundos para identificar la dirección de las olas bajo las nubes, maniobrar y luego reducir la velocidad de la aeronave para el aterrizaje, todo sin potencia de motor. Para el capitán esto sería casi imposible. Así que, en su lugar, decidió interrumpir el ascenso y descender inmediatamente hacia el agua, para tener más tiempo de evaluar y reducir la velocidad antes de quedarse sin combustible. Cabe mencionar que contar con empuje de motor es requisito en listas de verificación modernas para amerizajes, así que probablemente el capitán tenía razón al hacer esto en ese momento. A las 15:38 el capitán pidió al controlador de San Juan descender y se le concedió de inmediato. Luego llamó a la torre de Saint Martin para pedir el último reporte del clima allí por si acaso.
pero le dijeron que la visibilidad ahora era de 2 a 3 millas y que estaba deteriorándose aún más que durante sus intentos fallidos de aterrizaje. Así que, descartando St. Martin, volví a la frecuencia de San Juan y avisé al controlador que descendía hacia el agua y podría tener que amerizar en el mar. El supervisor del centro reaccionó de inmediato a esto, notificando a la Guardia Costera, que comenzó a enviar barcos y helicópteros para responder a la emergencia que se estaba desarrollando. El controlador de San Juan volvió a sugerir que deberían regresar hacia St. Martin, que teóricamente aún estaba dentro del alcance. Pero debido al mal clima allí, el capitán rechazó esta idea. Con solo unos minutos de combustible, el vuelo 980 atravesó las nubes a unos 500 pies sobre el agua, y lo que los pilotos vieron probablemente fue aterrador. El mar debajo de ellos no se parecía en nada al Caribe que vemos en los anuncios de viajes. En cambio, estaba oscuro y embravecido, con enormes olas espumosas que venían de todas las direcciones. Nadie había amerizado un jet de pasajeros bajo condiciones como esas, y básicamente nadie lo ha hecho desde entonces tampoco. Pero esta tripulación no tenía otra opción que intentarlo. Con los motores funcionando casi sin combustible, el capitán comenzó a bajar la aeronave hacia las olas desde 500 pies, descendiendo cuidadosamente en incrementos de 100 pies. Cada 100 pies, niveló el avión para ajustar su percepción de profundidad y reducir la velocidad para seleccionar el siguiente nivel de flaps. Quería aterrizar con los flaps totalmente extendidos para volar lo más lento posible sin entrar en pérdida y así minimizar daños y lesiones. El capitán también cerró la válvula de salida de la cabina trasera para evitar que entrara agua por ese lado. Esto era parte de la lista de comprobación para amerizaje, aunque al final no avanzarían mucho más allá de este punto en esa lista. Ahora, al notar que desconocía el tiempo restante en el aire, el navegador volvió a la cabina y preguntó al capitán, quien solo dijo que avisaría si era necesario, al menos unos segundos antes del impacto. Mientras el primer oficial apagaba los packs de aire acondicionado, el capitán entonces bajó los flaps completamente, y el avión desaceleró rápidamente de 140 a solo 90 nudos, lo cual estaba muy cerca de su velocidad de pérdida. Mientras lo hacía, a las 15:47:40 llamó al controlador aéreo de San Juan y dijo 980. Recibido, vamos a amerizar, y esa sería la última transmisión proveniente de la aeronave. Momentos después también desapareció del radar mientras descendía a solo 6 metros sobre el agua. El capitán activó el interruptor de energía de emergencia para garantizar que los instrumentos recibieran energía del bus de emergencia, después de apagar ambos motores, y aproximadamente al mismo tiempo también intentó alertar a la tripulación de cabina para que se preparara para el impacto. Pero recuerda que el sistema de altavoces estaba inoperativo. Sí. Al darse cuenta de esto, entonces encendió la luz de abrocharse el cinturón 3 veces seguidas, lo cual creía que sería interpretado como una señal de emergencia. Pero los sobrecargos de ALM no tenían esa idea en absoluto, y aunque la tuvieran, nadie en la cabina podía recordar haber visto o escuchado las luces parpadeando ni haber oído ningún timbre. Ahora, el orden exacto de estos eventos no se conoce con precisión, pero si el piloto al mando encendió la señal de cinturón de seguridad después de accionar el interruptor de energía de emergencia, bueno, entonces las luces no se habrían encendido de todos modos. En cualquier caso, el resultado de esto fue que nadie en la cabina entendió que el impacto era inminente. Y solo unos momentos después, el primero de los motores se apagó, seguido rápidamente por el segundo. El capitán le gritó al navegador que se preparara a través de la puerta abierta de la cabina, y esa fue la primera y única advertencia que cualquiera en la cabina recibiría sobre el impacto inminente. Ahora, el navegador gritó al sobrecargo y al auxiliar que se sentaran, pero ninguno tuvo tiempo de abrocharse el cinturón. El auxiliar no alcanzó a volver a una silla y solo se sentó en la balsa salvavidas desinflada de la galera. En cambio, más atrás en la cabina, un pasajero gritó que estaban a punto de estrellarse, alertando a la sobrecargo, quien estaba ayudando a algunos pasajeros de edad avanzada con sus chalecos salvavidas. Y en lugar de sentarse, inmediatamente comenzó a moverse hacia la parte trasera del avión, empujando a las personas hacia sus asientos en un intento desesperado por preparar la cabina. Pero lamentablemente no logró avanzar más allá de la fila 4. En la cabina de mando, el capitán ahora apuntó hacia la parte trasera de una ola para suavizar el impacto y luego le gritó al primer oficial que se preparara.
Una fracción de segundo después, el vuelo 980 se estrelló contra la superficie del Mar Caribe con una fuerza tremenda, estimada entre 8 y 12 Gs. Y el DC-9 luego desaceleró tan bruscamente que se cree que se detuvo en una distancia menor que su propia longitud. En segundos, los pilotos quedaron sumergidos, con la nariz abajo y casi 45 grados de alabeo a la izquierda. Y por una fracción de segundo parecía que viajaban por el agua como un submarino. El capitán niveló las alas instintivamente, lo cual funcionó, ya que los controles de vuelo no distinguen entre agua y aire. Todo es dinámica de fluidos. Al nivelarse las alas, la cabina emergió y el DC-9 flotó, cabeceando y alabeando en el mar agitado, casi intacto. Pero en la cabina de pasajeros el daño era severo. Varias personas estaban de pie durante el accidente, incluida la sobrecargo Margarita Abraham, quien probablemente murió al intentar salvar a otros pasajeros. La mayoría o todos los que estaban de pie durante el impacto probablemente murieron al instante, pero varios pasajeros sentados también sufrieron lesiones graves o incluso fatales después de que sus asientos fueran arrancados del piso y lanzados violentamente hacia adelante. También se descubrió que 7 pasajeros fueron expulsados de sus asientos debido a fallas en el DC-9. Anticuadas hebillas de cinturón de seguridad de tipo tela a metal que dependían de un agarre tipo garra para evitar que la hebilla se soltara. Ahora se desconoce el número exacto de personas que fallecieron durante el impacto inmediato. Pero para aquellos que habían sobrevivido, esta prueba estaba lejos de haber terminado. El vuelo 980 flotaba en el mar a 56 kilómetros de tierra y los rescatistas aún estaban a más de 90 minutos y el DC-9 pronto comenzó a hundirse. Tan pronto como el avión se detuvo, el agua empezó a entrar por cada agujero y grieta. Así que los sobrecargos sobrevivientes y el navegador intentaron de inmediato desplegar la balsa salvavidas. Pero la galera donde se encontraba la balsa pronto se llenó de agua que entraba a raudales, equipo desparramado e incluso un pasajero que había sido lanzado hacia adelante desde la cabina. En medio de este caos, alguien accidentalmente jaló la cuerda de inflado de la balsa, haciendo que se inflara dentro de la galera, cortando el paso a todos los miembros restantes de la tripulación desde la cabina de pasajeros. Detrás de ellos, un pasajero abrió la salida de emergencia trasera derecha sobre el ala, permitiendo que la gente comenzara a evacuar por ahí, solo para descubrir que las olas chocaban sobre ella, y su única opción era saltar al agua fría. El capitán quedó atrapado en la cabina debido a la balsa inflada en la galera, así que salió por la ventana izquierda de la cabina y luego nadó de regreso al ala izquierda. De alguna manera logró subir y abrir una salida sobre el ala desde afuera, ayudando a 2 pasajeros a escapar. Así, en la puerta delantera derecha de pasajeros, la balsa inflable empujó al navegante fuera de la puerta abierta hacia el mar, donde pronto encontró el paquete de la rampa sin inflar flotando en el agua. Así que simplemente infló esa en su lugar. Y los pasajeros que la vieron y nadaron hacia ella se aferraron a los lados, usándola como una balsa improvisada. El primer oficial quedó atrapado entre la balsa inflada y la pared de la galera, pero luego logró escapar y pronto saltó al agua hacia la rampa inflada, solo para darse cuenta de que había olvidado ponerse su propio chaleco salvavidas. Así que en su lugar subió a la parte superior de la rampa y comenzó a tomar el mando de esa embarcación para ayudar a todos los pasajeros que estaban reunidos ahí. Cuando el último pasajero salió del avión, el DC-9 se hundía rápido y el agua pronto cubrió la parte superior de las puertas de salida. Poco después, los sobrevivientes vieron cómo el avión se inclinaba hacia adelante y desaparecía bajo las olas sin volver a ser visto. Pasajeros y tripulación del vuelo 980 de ALM flotaban solos en el océano, rodeados de restos del avión, carga, aceite y escombros. Olas de 3 a 4 metros de altura los sacudían bajo un cielo oscuro y nublado y cortinas de lluvia que caían. Entonces de la tormenta surgió una figura enorme y rugiente. No era un barco, sino un Boeing 727 de Pan Am, desviado de su ruta para buscar el avión perdido. La tripulación del 727 avistó los restos y sobrevivientes y de inmediato informó a San Juan las coordenadas que se transmitieron a las numerosas embarcaciones y aeronaves en camino. Un hidroavión de la Guardia Costera de Estados Unidos llegó poco después, junto con un Short Skyvan de una escuela de vuelo en St. Croix. Ambas tripulaciones intentaron lanzar balsas para los sobrevivientes, pero fueron arrastradas muy lejos.
a favor del viento, aterrizando a más de 30 metros de las personas más cercanas. Ahora, el capitán y el navegador nadaron hasta las balsas, pero luego no pudieron impulsarlas de regreso hacia los otros sobrevivientes, dejándolos varados. Pasajeros y tripulación resistieron 90 minutos de terror hasta que un helicóptero Sea King de la Marina de Estados Unidos llegó y empezó a rescatar personas del agua. La tripulación de la Marina terminó rescatando nada menos que a 26 personas, incluido el capitán, todos sin tener nadadores de rescate entrenados a bordo, lo cual es simplemente increíble. Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos llegó poco después e intentó rescatar personas con una canasta, pero el cabrestante se rompió tras salvar solo a 4, entre ellos el navegador y el sobrecargo. Y luego la tripulación del helicóptero intentó rescatar a las personas directamente del agua, subiéndolas manualmente a los patines. Pronto tuvieron que abandonar el intento y regresar a la base, ya que las olas superaban al helicóptero y el rescate era demasiado peligroso. Después, otro helicóptero de la Guardia Costera llegó y rescató a 7 personas, su capacidad máxima. Sin embargo, 3 personas seguían aferradas al tobogán de escape, incluido el primer oficial mientras oscurecía. A las 18:00, 2 helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos llegaron. Uno recogió a un pasajero fallecido y se retiró. El segundo solo esperó para subir a los últimos 3 sobrevivientes antes de regresar rápidamente a San Croix, donde aterrizó con apenas 5 minutos de combustible. En total, el heroico esfuerzo de rescate sacó a 40 sobrevivientes del agua, pero desafortunadamente, un total de 23 personas se perdieron en el mar, incluyendo a 22 pasajeros. Y la sobrecargo Margarita Abraham, quien fue reconocida póstumamente por el gobierno holandés por su valentía. De 23 víctimas, solo una fue hallada. El resto probablemente se hundió con el avión, que cayó a más de 1.500 metros de profundidad y nunca fue encontrado ni recuperado. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reconstruyó el vuelo gracias al testimonio de varios sobrevivientes. Decidieron no intentar recuperar las cajas negras, lo cual habría sido muy difícil con la tecnología que tenían disponible en ese momento. Así que, basándose en estos testimonios de primera mano y otras pruebas, los investigadores concluyeron que la causa probable de este accidente fue la decisión de seguir intentando aterrizajes fallidos en Saint Martin hasta que quedó combustible insuficiente para llegar a un aeropuerto alterno. Las condiciones meteorológicas en Saint Martin, peores de lo informado a la tripulación, fueron un factor contribuyente. Y la National Transportation Safety Board también escribió que más personas podrían haber sobrevivido al accidente si hubiera habido una mejor coordinación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina antes del amerizaje. Tras este accidente se implementaron reglas para evitar que un avión comercial despegue con altavoces inoperantes, salvo que existan medios alternativos de comunicación claros. La FAA también ordenó reemplazar esos cinturones de tela a metal por hebillas modernas de metal a metal. Pero creo que la verdadera lección de esta historia es que siempre debemos planear para el peor escenario posible, especialmente cuando se trata de la planificación de combustible. Mantener nuestras mentes adelantadas a la aeronave con decisiones cautelosas y coordinación de la tripulación. En este accidente, el capitán tomó una serie de decisiones basadas en suposiciones optimistas sobre la situación, solo para ser decepcionado por la realidad una y otra vez. El entrenamiento moderno nos ayuda a evitar pensamientos estrechos como el de un avestruz. En ese momento, el capitán solo contaba con su experiencia y habilidad con el cuerno de mando y pedales, lo que le valió elogios en el informe de la NTSB. Aunque su mala decisión aún le costó su licencia y falleció en 2024 sin volver a volar otro avión como piloto al mando. Sabía que había niños atrás. No los vi tras el amerizaje. ¿Cómo supo que tenía a esos niños? ¿Los vio? Sí. Sí. Creo que su padre se fue con ellos. Ahora, mira este video a continuación, que creo que realmente disfrutarás, y considera unirte a mi tripulación de patrocinadores si quieres ver mi próximo video. Antes que otros, quizá hoy, entra a patreon.com/join/MentourPiloto. Mi nombre es Peter Hornfeld, esto es Mentour Piloto. Que tengas un día increíble, nos vemos la próxima vez. Adiós.